Hola, bienvenidos de nuevo. Vamos a resolver en esta ocasión otro problema sobre equilibrio químico, que dice así: el metanol se obtiene por reacción del monóxido de carbono con hidrógeno gas según el siguiente equilibrio, que además nos lo han dado ya ajustado. En un recipiente cerrado de 2 litros de capacidad, en el que previamente se ha hecho el vacío, se introducen un mol de monóxido de carbono y 2 moles de hidrógeno. Cuando se alcanza el equilibrio, a 210 grados centígrados, la presión en el interior del recipiente resulta de 33,82 atmósferas. Nos piden calcular la presión parcial de cada uno de los gases presentes en el equilibrio a esa misma temperatura y el valor de cada una de las constantes del equilibrio K sub P y K sub C. Y como dato nos dan la constante de los gases ideales. Bien, comenzaremos el problema planteándonos el equilibrio, que insisto, han sido tan buenos que nos lo han dado hasta ajustado, y nos indicaremos las cantidades en moles que tenemos de cada una de las sustancias al inicio de la reacción, es decir, justo antes de que se dé la reacción. Veremos qué cantidad ha reaccionado, cuánto se ha formado y qué tenemos al final en el equilibrio. A partir de ahí podremos calcular los moles totales en equilibrio y las presiones parciales de cada uno de los gases. Daros cuenta que en esta reacción química todos los elementos que participan, todas las sustancias que participan son gaseosas. Bueno, inicialmente, tal como nos dice el problema, tenemos un mol de monóxido de carbono y 2 moles de hidrógeno, ¿vale? Que además están en las cantidades estequiométricas. Reaccionará una cierta cantidad X de monóxido de carbono y, según la reacción química y según la estequiometría de esta reacción química, pues evidentemente reaccionarán 2 moles, 2 veces esa cantidad de moles que tenemos de monóxido de carbono. A partir de aquí, ¿qué se formará? En principio de monóxido de carbono y de hidrógeno nada, y se formarán X moles del metanol, también teniendo en cuenta la estequiometría de la reacción. Por tanto, al final en el equilibrio de monóxido de carbono tendremos los moles iniciales que teníamos menos lo que ha reaccionado. En el caso del hidrógeno exactamente igual, los 2 moles que teníamos inicialmente menos 2 veces la cantidad X que habrá reaccionado, y de metanol, que no teníamos nada inicialmente, pues tendremos al final X moles. A partir de aquí podemos calcular los moles totales que tendremos en el equilibrio, es decir, la suma de estas 3 cantidades que quedan en función de X, por supuesto, y es igual a 3 menos 2X. Dicho esto, podemos ir a la ecuación, aplicar la ecuación de los gases ideales. Nosotros consideramos ahora que lo que tenemos dentro del recipiente es una mezcla de gases, pero para nosotros es ahora mismo como si fuera un único gas, ¿vale? Del cual tenemos 3 menos 2x moles. La presión que ejerce son 33,82 atmósferas, que nos la daba el enunciado. El volumen que ocupa esa mezcla de gases es de 2 litros. La temperatura 483 grados Kelvin, recordadlo, hay que transformar la temperatura en grados Kelvin, y la constante de los gases ideales, ¿de acuerdo? Por tanto, de toda esta ecuación, lo único que desconocemos realmente es esa cantidad X. A partir de aquí la podemos hallar fácilmente y obtenemos que son 0,646 moles. Bien, una vez conocemos X, podemos conocer las cantidades en el equilibrio que tenemos de los 3 diferentes gases. Así, de monóxido de carbono tendremos 1 menos X, es decir, 0,354 moles. De hidrógeno 2 menos 2X, por tanto 0,708 moles. Y de metanol X, es decir, 0,646 moles, ¿vale? Que es la misma cantidad que tenemos aquí. A partir de aquí vamos a utilizar otra vez la ecuación de los gases ideales, pero en este caso la vamos a aplicar a cada uno de los gases. Es decir, lo que vamos a calcular es la presión que ejercería o que ejerce cada uno de esos gases de manera individualizada. Por tanto, utilizamos la misma ecuación que antes, pero con la salvedad de que aquí lo que obtendremos es la presión parcial de cada uno de esos gases, y aquí colocaremos los moles de cada uno de esos gases, no los moles totales. ¿De acuerdo? Esto es importante. Por tanto, la presión parcial del monóxido de carbono será igual a los moles que yo tenía de monóxido de carbono, que he calculado aquí arriba, por la constante de los gases ideales, por la temperatura y dividido por 2, que es el volumen. ¿De acuerdo? Bien, hago lo mismo tanto para el monóxido de carbono como para el hidrógeno como para el metanol. De esta manera obtengo las 3 presiones parciales para cada uno de esos gases. Bien, con esto tendríamos resuelto el primer apartado. Vamos al segundo apartado, en el que nos piden K sub P y K sub C. K sub P es muy facilita de calcular directamente porque ya tenemos las presiones parciales. K sub P es la constante del equilibrio que se calcula con las presiones parciales de cada uno de los gases que participan, teniendo en cuenta que esas presiones van elevadas al índice que tienen en la reacción química, es decir, una vez ajustada, ¿vale?, al número que tenemos delante. En este caso, tanto el monóxido de carbono como el metanol tienen un 1, el único que tiene un número diferente del 1, que es el hidrógeno, es 2, ¿vale? Por esta razón, veréis que aquí abajo la presión parcial del hidrógeno está elevada al cuadrado. Bueno, pues sustituimos los diferentes valores y obtenemos la K sub P,
¿vale? Como veis, esto es fácil de resolver. Y nos faltaría calcular la K sub C. Existe una relación entre la K sub C y la K sub P, que es esta que tenéis aquí, en la que la K sub C es igual a la K sub P dividido por la constante de los gases ideales y por la temperatura del equilibrio, elevado todo a incremento n. Incremento n es la variación de moles en estado gaseoso entre los productos y los reactivos, ¿vale? También tenéis que venir aquí a la reacción química. Tenemos en productos un mol de producto gaseoso y en los reactivos tenemos 2 del hidrógeno y 1 del monóxido de carbono, que son 3, ¿vale? Por esta razón veréis que aquí abajo lo que tenemos es 1, que sería el mol correspondiente en la estequiometría de la reacción al metanol, menos la suma de los moles de los reactivos, 2 más 1, 2 para el hidrógeno, 1 para el monóxido de carbono. Bien, pues simplemente sustituimos valores y calculamos, obteniendo entonces la constante K sub C, que sería la constante de las concentraciones. Y con esto tendríamos resuelto el problema. Espero que os sirva como el resto de vídeos que os voy subiendo. Hasta el próximo.